Revista.0 en YouTube. Huellas del pasado. Programa homenaje, in memoriam, a Jorge Antonio Piñeiro, gran colaborador y amigo de RTV.0. Participación de Jorge en el programa realizado como recuerdo de Canal 11. Canal 11. Bueno, pues saludos a todos, de verdad que muchísimas gracias. Siempre hay dificultades cuando empezamos este tipo de historias, sobre todo, bueno, por la dificultad que hay de que la gente se pueda conectar. De verdad que agradeceros vuestra presencia aquí. Alguien preguntaba antes a micrófono cerrado que por qué hacíamos esto, si es un aniversario o algo. No, simplemente en la revista Punto Cero lo que estamos haciendo es, en este apartado concretamente, huellas del pasado. Recordar situaciones de ya hace unos cuantos años. Decir también, lamentar un poco la ausencia de Eugenio, que esperemos que no haya sido nada, que se recupere enseguida. Y también indicar que hay gente que nos hubiese gustado, pero que no conocíamos de momento o nos ha costado más trabajo localizar a unos y otras. Y de cualquier forma, haremos un montaje de esta reunión, pues en este recordar de la emisora de Canal 11, que entiendo que fue un buen sistema. Y bueno, hablaréis en coloquio abierto por qué se extinguió y cosas de Bueno, esas. nos queda mucha Enrique, gente por oír y está pidiendo la palabra Jorge Antonio Piñeiro Crispín. ¿Tú qué tuviste que ver con Canal 11 y cuándo? Cuéntame. Pues esto es algo largo, pero es al mismo tiempo muy corto. Pero tú eres el Crispín de Goliat, Jorge. Yo siempre, si es desde entonces, que tú eres el Crispín de Goliat, si es desde entonces tienes mucho que ver, madre mía. Sí, yo soy con T de Cristo. Vale. Bueno, en cualquier caso, la verdad es que siempre mi vida ha estado de alguna forma relacionado con el mundo de la comunicación y fui, si cabe, de aquellos primeros ciegos que en vez de jugar al bote o al balón en el colegio de Chamartín, nos dedicábamos a pasear y a soñar con un mundo de radio para nosotros. De aquel sueño pasaron muchos años y hasta que ya llegó por fin un día inesperado donde la ONCE pues se le ocurrió implicarse en el mundo de la comunicación y se largó la compra de una serie de emisoritas pequeñas en un primer momento. Era Radio Amanecer. Tuve la gran suerte y el gran honor de que se quiso contar conmigo para aquel inicio del sueño famoso, que después, en el momento de adquirir las diferentes emisoras o gran parte de las emisoras pertenecientes a la cadena Rato, fue lo que dio lugar al denominado Onda Cero Radio. Y ahí proseguí hasta que hubo una serie de cuestiones que les motivó a que mi andanza ya no era por las ondas, sino era más bien por la tierra, y me llevaron a Viajes 2000. Pero de todos modos he tocado tantos palos que en una de estas cosas, pues bueno, pues estando en la Fundación 11, precisamente, también se produjo otra circunstancia, la famosa GES Cartera, en la que de alguna manera hubo algunos compañeros que tuvieron que reubicarnos de manera un poco digna, porque realmente ponernos en la calle por no haber hecho nada, pues sinceramente no era precisamente lo más honesto. Y como se recordaron que siempre estuve implicado en el mundo de la comunicación, pues allá que me llevaron con don Fernando Mendía y con don José Miguel Vila, que eran quienes en aquel momento llevaban el área de comunicación en el Consejo General de la ONCE. Lógicamente, de repente me imagino que dirían, coño, ¿y ahora qué hacemos con este pájaro? Y bueno, trataron de entretenerme pues dándome diferentes actividades, diferentes acciones, tal. Y una de ellas fue precisamente Canal 11, que debió de ser exactamente cuando José Miguel lo dejó para dedicarse de lleno
a su más importante tarea de la dirección de comunicación en el Consejo General. Y allí yo me encontré con una serie de personas que ya eran de alguna manera próximas a mí, porque no en vano había compartido con ellos más de alguna inquietud en el mundo de Onda Cero Radio. Entre ellos, lógicamente, estaba Fernando Laguía y Natalia Santamarina, para yo concretamente, al entrar en contacto con ellos, para mí supuso un gran placer, porque me volví a encontrar entre amigos. Y por si faltaba poco la ensalada, me encontraba con otros amigos que también habían tenido una gran vinculación conmigo en el mundo de la radio, que era Tomás Moreno y, cómo no, Mariano Fresnillo. Entonces, pues bueno, había que hacer algo. Y a mí me comentaron que efectivamente una de las inquietudes que en aquel momento nuestra gran casa tenía con respecto a Canal 11, porque entonces yo no me olfateaba que estuviéramos realmente en la crónica de una muerte anunciada, era de que sin embargo se estaba trabajando muy duramente por hacer que Canal 11, en vez de valerse de las ondas residuales de Onda Cero, apareciera con toda la solemnidad del mundo a través de Internet. Cuestión... TDT y todo eso, ¿no? ¿Eh? La TDT y todo eso, sí, por las frecuencias estas que estaban empezando a moverse de las televisiones, las radios, tal por ahí, ¿no? Lo cierto es que se consiguió. Fernando y José Miguel y con la gente con las que ellos trataran estos temas, pues el milagro se consiguió. Y nos encontramos de pronto con una emisora de radio que sonábamos de la rehostia, sin bajar el pistón de ninguna otra emisora, no de España, sino del mundo. Una sonoridad perfecta, con los inconvenientes propios de cualquier origen, de cualquier arranque, pero en vías de solucionarse, como de hecho se llegaron a solucionar. En ese impasse, yo hablaba con Fernando, hablaba con José Miguel, hablaba con Nuria, con Natalia, con unos, con otros, en la idea, que yo sé que no gustó, en la que yo de alguna forma entendí que había varias etapas de Canal 11 y que ahora llegaba la etapa de un Canal 11 mucho más moderno y que era el verdadero sueño que los ciegos de los años 60 íbamos a ver realidad. Nosotros nunca soñamos con una gran cadena de emisoras, eso lo soñaron otros, porque al fin y al cabo Onda Cero Radio para la 11 no fue ni más ni menos que un caramelo político que nos permitieron adquirir, que nos permitieron guardarlo en el bolsillo, pero que jamás nos permitieron chuparlo. Por lo tanto, nos valió de lo que nos valió. Sin embargo, ahora sí que Canal 11 podía hacer realidad aquel sueño. Ya teníamos una sonoridad inmejorable. Ahora lo que había que hacer era que algunas de las personas que estaban, porque es cierto, Canal 11 sirvió de gran escuela para muchos compañeros y compañeras para iniciarse en el mundo de la radio, de la comunicación, etcétera, etcétera, pero también, por otra parte, hubo muchos momentos que se dedicaba a una especie de radio, sin pretender molestar a nadie, de terapia ocupacional. Con esa idea no se podía salir con la sonoridad que ya teníamos al mundo. Teníamos que tratar de tener en nuestros trabajadores, en nuestros compañeros que hacían posible el gran milagro de Canal 11, gentes que dieran talla, que dieran nivel. Y qué casualidad que yo en aquel momento pues tenía una estrechísima relación con muchísimos de ellos, a los que les fui proponiendo su intervención en Canal 11, y tengo que confesar que ninguno de ellos se resistió. Ni Roberto Martín, ni Ana Hernández, ni Nuria del Saz, ni Rafael Fernández,
ni Hugo Lebaniegos, ni no sé quiénes más compañeros teníamos de primera fila. Cebrián. Y bueno, Juan Antonio Cebrián es que era mi hermano, ese lo llevaba colgado con un imperdible siempre conmigo. Y Juan Antonio Cebrián. Y después, con eso ya teníamos unos pilares que ya los quisieran tener muchas emisoras de primerísima división. Y después había otros compañeros que sin tener que pretender llegar a ser Matías Prat, hacían unos papeles muy, pero que muy dignos. Y además defendiendo áreas de comunicación de importancia vital para nuestro colectivo. Sin ir más lejos, el espacio dedicado al cupón, que lo llevaba perfectísimamente, si mal no recuerdo, nuestro querido Mariano Fresnillo, Fermín Mingot, y no sé si había algún otro compañero. Por otra parte teníamos a Quino Ceular, que antes lo nombró Fernando Laguía, un chico que era algo divino en materia informática. Teníamos a los 3 chicos de deporte, teníamos a Rafael Fernández, que procedía de Onda Cero Radio de deportes, pero que se dedicaba a un programa de salud, porque yo mismo se lo pedí por respetar a los otros compañeros de deportes que lo hacían pero que muy dignamente. Y a Rafael no le importó para nada meterse en el tema el tema de salud. Nuria del Sad, que acababa que estaba implicada en todo el tema de Canal Sur y vio bonito hacer un programa de viajes que lo hizo de maravilla, con su muy buen estar. Hay otra persona que se me viene ahora a la cabeza y que no me perdonaría si lo obviase, que es mi querida Estelita Landrove. Estela Landrove fue otra compañera periodista que estuvo en Canal 11 desde muy avanzado ya Canal 11, no de esta etapa moderna que os estoy hablando, sino ya anterior. Y pese a todo, haciendo programas de primera línea en una temática que era pues lo enigmático. Era nuestro Iker Jiménez en femenino de Canal 11. El sótano se llamaba su programa. La escalera del sótano. O la escalera del sótano. Perdona, Fernando, que me había comido la escalera. Bueno, y así sucesivamente, pero Estelita llegó también a estar en Radio Intercontinental y era una mujer que ante el micrófono se sabía defender muy bien. Para mí, Luis Zaragoza, que está ahora en Radio Nacional, se me ha olvidado antes. Ese ya venía también de antes, de la etapa anterior de Canal 11, un hombre que no creo que haga falta hablar de él, porque en Radio Nacional ha demostrado su cualidad, su capacidad, su saber estar, y en Canal 11 nos ofreció un programa histórico de primerísima división. Y después hay más compañeras y compañeros que perdería. Tomás Moreno, con sus programas dedicados a temas de humor, etcétera, etcétera, con sus gorrioneras, como yo le llamaba, porque tenía una capacidad creativa maravillosa. Y después, pues, bueno, en definitiva, teníamos un panel de compañeras y compañeros que perfectísimamente podíamos haber cubierto una emisora extraordinaria de estar hoy en día en Internet, con 2 voces que para mí han sido, son y serán institucionales dentro de nuestra casa, la de Natalia Santamarina y la de Fernando Laguía. Para mí eran Joaquín Prat y Carmen Pérez de Lama. Un poco más jóvenes, pero oye, pues Jorge, me gustaría que gran anécdota, bueno, no es anecdotario, o gran historia que has hecho de esa parte, yo creo que brillante de Canal 11, como ha sido, yo creo, toda, desde que nació hasta que
lo cerraron de golpe, pero no porque fuese menos brillante. Ahí estuvo lo incomprensible, querido Enrique. Es que cuando habría que haberla abierto y haberla mantenido, porque aquello se podía mantener con 2 chavos, resulta que van, y cuando ya efectivamente antes apuntaba también José Miguel un dato importante, allí nadie se hizo rico, pero sí que se tuvo consideración de darles un dinerillo a las personas que tenían un cierto nivel y cobraban, pues bueno, por lo menos para el paquetillo de tabaco. Pero cuando estábamos en lo mejor de lo mejor, en lo más grande de lo más grande, en lo más impensable que los ciegos hayamos podido tener a lo largo de nuestra historia, alguien va y le da el interruptor. Y por esto, muchas gracias por haberme aguantado. Participación de Jorge en el programa realizado con José María Arroyo. Tenemos la satisfacción y el gusto de tener a José María Arroyo, yo creo que altamente conocido por la gran mayoría de los que estamos aquí, seguro, pero seguro que por mucha gente que lo está escuchando. A partir de este momento es Jorge Piñeiro el que va a llevar un poco las riendas del coloquio y de la tertulia posteriormente. Bienvenidos a todos y a los tertulianos, igualmente. Saludos, José María. Igualmente, un saludo muy afectuoso a todos, a los que estamos y a los que nos oigan. Bien, pues dado que me ha tocado el tema de dirigir un poquito la coordinación del espacio de hoy, pues no podemos por menos que también saludar a los invitados que hoy tenemos, comenzando lógicamente por nuestra figura, que es José María Arroyo, como presidente que fue en su momento importante, una etapa dorada de nuestra ONCE, así como una serie de amigos que hoy hemos querido estar en su entorno, pues bueno, para compartir con él sus vivencias, sus inquietudes, etcétera, etcétera. En el caso mío concreto, yo creo que Bernabé se fijó en mí, porque no en vano, pues yo de José María hablar, pues me resultaría francamente muy difícil, porque no sabría exactamente si cogerlo desde el terreno estrictamente laboral o remontarnos a cuando tuvimos la fortuna de conocernos, que fue allá por el año 62, 63, en el Colegio de Pontevedra, siendo nosotros unos chavalitos, y que de alguna manera desde entonces pues, nos ha tocado compartir pues, muchas inquietudes, muchas ilusiones, muchas lágrimas, pues bueno, lo que es la juventud, lo que es la adolescencia, lo que es la vida. Y entonces yo de José María exactamente, pues sí, muy importante en su faceta de presidente de la ONCE y además de los demás cargos que ha tenido en nuestra institución, pues para mí importante es que ha sido mi compañero del alma de pupitre durante todo el bachillerato y después durante muchas aventuras y muchas acciones de nuestra vida. Así que, por lo tanto, José Mari, siéntete de verdad entre amigos, porque hoy tenemos con nosotros a Rafael Mondaca, a su esposa, Ana María Garrido, tenemos a Rosa María Villalba, tenemos a Antonio Perán. O sea, como ves, tienes una serie de personas que te hemos querido y que te seguimos queriendo y que aquí estamos para compartir el espacio de hoy. Así que, por lo tanto, pues yo lo único que podría decir como inicio es que José María Arroyo, después tú ya sigues, machote, nace en un pueblecito de Burgos muy bonito, muy coqueto, llamado Melgar de Fernamental, y esos han sido sus orígenes y de ahí arrancó. Después ya él nos va a seguir diciendo cómo fue su currículum. De todos modos, yo quisiera así destacar que aunque ha sido muy importante toda su trayectoria como estudiante, que ha sido un estudiante brillante en el bachillerato, en su carrera como abogado, etcétera, etcétera, pues también es cierto que le tocó conducir a nuestra casa en una etapa, yo creo que si cabe la más dorada, la más relevante de nuestra ONCE, como ha sido la etapa del año 89 finales al año 2003, en un periodo donde se desarrolló algo que
hasta entonces era impensable, que fue nuestro proyecto, nuestro gran proyecto empresarial, y de ahí pues podríamos tocar diferentes temas. José María, naces en Melgar de Fernamental. Adelante con los faroles. Para todos. Pues No, nada, francamente creo que ha sido un espacio más de punto cero, pero en cualquier caso, bueno, pues ha sido un día entrañable, hemos estado entre amigos, hemos tenido con nosotros a una de las figuras relevantísimas de nuestra institución y agradecerle que haya aceptado el estar hoy con toda nuestra audiencia y con nosotros, que sabe que le tenemos una gran estima y le valoramos a todos los niveles, pues en un muy alto nivel. Y a los oyentes, pues gracias por escucharnos, por seguir semana a semana lo que desde aquí tratamos de ofrecerles con todo nuestro mayor cariño, y que sigan con nuestro programa, porque ha sido únicamente pensado para ellos. Muchas gracias, Jorge, por tu colaboración en RTV.0. Hasta luego. Ciegos en el mundo.